Mi vida, por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 125. Los más grandes, los niños. De vez en cuando nos sentábamos todos a hablar y esos momentos eran de calma, eran tranquilos. No venían demasiadas personas a escucharnos y yo solía aprovechar estas ocasiones para hablaros solamente a unos pocos en la paz de los atardeceres de nuestro lago, que instaban a la oración y a la meditación. Y respondía a vuestras preguntas. Vosotros teníais una enorme curiosidad por muchas cosas y yo enseñaba no solo Torá, no solo la interpretación de las leyes, sino que sobre todo enseñaba la vida, los misterios, su esencia, su evolución, sus actitudes, sus emociones, los comportamientos, las relaciones entre todos vuestros hermanos y todo lo que se refería al modo correcto de vivirla. Esa era mi escuela de la vida, porque entonces se cometían muchos errores arrastrados sobre todo desde tiempos muy antiguos, tiempos en los que no había ningún respeto hacia el ser humano y había que erradicarlos de las mentes de los hombres para enseñar la vital importancia de dar paso al amor, a la comprensión, a la tolerancia y a la paz entre todos, porque en todo el territorio de Israel había mucha violencia, mucha crispación y odios y venganzas. Y ese fue un aspecto fundamental de mi enseñanza, el que más necesitaba el pueblo, porque la liberación de tanta densidad y de tanto lastre causado por una información nefasta impresa en los seres humanos hacía que los hombres pudieran acceder algo más a la luz y al reino del Padre. Alguien entre vosotros me preguntó que quién iba a ser el más grande en este reino de los cielos. Y yo, sentando a mi lado a uno de los niños que estaba entre nosotros, os dije: estos serán los más grandes, porque en ellos todavía no han anidado las más bajas emociones e intenciones que guían a los hombres y que les dominan. Y os digo a todos que debéis ser, sentir y actuar como niños, con su misma pureza de alma, con la misma ausencia de máscaras, sin tantos conceptos erróneos y actitudes indeseables que se van adquiriendo con el paso de los años. Seres inocentes, confiados, sin maldad, para poder acceder a este nuevo reino. En ellos todavía vive y se manifiesta en más alto grado la pureza del ser humano, porque todavía están libres de las contaminaciones que van a sufrir a lo largo de sus vidas. Son seres que piden amor y lo dan también a manos llenas, y el que ame y proteja a uno de estos pequeños estará muy cerca de mí. El que descubra su esencia, su candidez y la cuide será el que esté conmigo. El que llegue a ser y a sentir y a vivir como un niño será el más grande en el reino de los cielos. El que conozca esta luz vivísima, transparente y de una alta frecuencia de radiación, al margen de su intensidad o de su fuerza, y viva en esa luz de la que los niños son poseedores por naturaleza, portadores desde el origen de sus vidas, ese será el que pueda ocupar un alto espacio en el reino del Padre. Porque la energía, la luz de los hombres se ha densificado, se ha hecho más turbia, más contaminada, ha bajado una vez tras otra debido a las experiencias de la vida, debido a su forma de gestionarlas, y este trabajo de regreso a la pureza de las vibraciones del alma es lo que el hombre necesita para volver a ser como un niño, puro de origen, todavía no contaminado. Y por eso os dije que teníais que ser como ellos, que teníais que amarles y cuidarles, porque al estar con los niños estabais en contacto con la más alta luz del Padre, luz sagrada que los niños aún poseen en toda su pureza, que aún llevan en sus pequeños cuerpecitos. Os hablé firmemente de la importancia de atenderles, de protegerles, de no hacerles ningún daño,
porque son seres sagrados, porque son seres indefensos, porque dependen totalmente de lo que los hombres adultos quieran hacer con ellos. Porque hay que cuidar de sus vidas, de su crecimiento, de su protección, de su formación correcta. Todo aquel que haga así con un niño estará conmigo, y yo estaré con él. Todo aquel que les haga daño caerá en las más horribles aberraciones y delitos contra el amor universal. Todo aquel que no les respete será hundido en la más grande y densa oscuridad. Por eso también os enseñé, y es cierto, que todo aquel que cometiese con un niño acciones desaprensivas como robos, violencias, violaciones o cualquier clase de agresión, más le valía que le atasen una piedra al cuello y ser arrojado al fondo del mar, porque los delitos contra los niños son más graves que los que se cometen hacia los adultos. También os dije que es delito enseñarles a odiar, enseñarles a ser egoístas, a ser vengativos o violentos, a no perdonar, porque los que eso hacen están intentando desviar sus almas y dirigirles hacia la oscuridad. Las agresiones a estos pequeños son muy difíciles de enmendar y corregir, porque la agresión a la eterna luz es inconmensurable y el que comete una acción contra estos niños inocentes cae en las más bajas frecuencias de la oscuridad, transgrediendo todas las leyes del amor y la justicia de Dios. También os dije que en el mundo se manifiestan comportamientos impregnados y dirigidos por una muy densa energía. Pero el responsable es aquel que sigue estos comportamientos, que ni siquiera se plantea su equivocación, que deja que su voluntad sea anulada por los hijos de la oscuridad, porque esa parte oscura que existe en todo ser humano se ha identificado con los seres exteriores, se ha dejado influir y dominar por ellos sin oponer ninguna resistencia. El hombre que por cualquier motivo agreda a un niño será responsable a lo largo de los tiempos, a veces de muchos tiempos, de sus equivocaciones. También os hablé ya no sólo de la absoluta prohibición del maltrato a un niño y de las graves consecuencias que esto traería a quienes lo hicieran, sino que inexcusablemente los pequeños debían ser tratados con amor y no con desprecio, con un amor especial y respetuoso, no obligarlos a trabajar como a animales, costumbres que en aquellos tiempos se tenían, sobre todo a causa de la pobreza que ahogaba a muchas familias. Os dije que los ángeles que les habitaban estaban viendo constantemente la faz del Padre, porque un niño está mucho más cercano a Dios que un adulto. Os afirmé que los niños son sagrados, que los delitos contra esos ángeles serán más castigados que otros. Muchas veces las caras de los que me escuchaban reflejaban el horror que les producía el ser conscientes de las consecuencias de estos actos, y también se espantaban al conocer lo que los hombres cercanos a nosotros hacían con estos seres inocentes e indefensos, y prometían en su interior cambiar estos conceptos. Y es cierto que os dije que el Hijo del Hombre había venido a salvar lo perdido, porque desde que se produjo la caída del hombre, desde su alejamiento del Padre, la humanidad debía comenzar una y otra vez desde el punto más básico de la vida humana. El ser humano había olvidado su esencia, la conexión a la luz que tuvo en edades anteriores, volviendo a estar una vez tras otra sumidos en una gran oscuridad de la que debían salir, de la que era necesario salvarles, seres a los que era necesario hacer recobrar ese conocimiento perdido, tarea de la que muchos otros enviados, no solo yo, fuimos los encargados de llevar a cabo siglo tras siglo, humanidad tras humanidad. Tarea lenta, tarea difícil a veces, pero que el amor pudo realizar. Con todo mi amor, Yeshua.